Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Les doy la bienvenida, intelectuales, a este episodio número 11 del Escritorio, en el cual vamos a hablar de un tema muy interesante y muy sensible también, y es derechos humanos y derecho internacional humanitario, con una persona que realmente me complace presentarles. Ella ya es una amiga de este podcast, es la doctora Tatiana Vivas. Llega un espacio para que aprendas esos derechos con los que cuentas. Y nadie dijo que es aburrido, yo creo que te divertirá. El Escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? No, ya queriéndome amañar acá. Y muchas gracias, de verdad, volver a su casa, nuestra casa, y también ver cómo ha crecido. Es increíble y me llena de mucho orgullo, porque he seguido capítulo tras capítulo, episodio tras episodio, y he visto cómo realmente ha crecido y ha tomado esta forma, y que lo que dices en tu frase pues le da el título real de que contamos la realidad a través del derecho. Claro. Entonces, muy orgullosa también de este programa tan bonito, de contenido tan relevante además, Claro. ¿sí? Que han sido episodio tras episodio en los que nos ha permitido también a quienes somos abogados, como a los que nos estamos formando, como a toda la comunidad, de entenderlo desde la sencillez y desde la realidad, por supuesto. A través del derecho. Muy bien, doctora. Bueno, vamos a empezar entonces con una pregunta básica, elemental, pero finalmente importante, y es: ¿qué son los derechos humanos? Entiendo que esta es un área que a usted le apasiona muchísimo. De hecho, viene de dictarme esta materia en la universidad, derechos humanos, así que me gustaría que nos comentara qué son los derechos humanos. Bueno, Luis, antes de contestarte, en efecto, para mí los derechos humanos es también mi pasión, mi esencia. Y yo creo que, yo soy creyente. Sí. Y para mí también esto es como una misión de, a través de la enseñanza, poder transmitir realmente una cultura de educación en derechos humanos. Sí. Y es que los derechos humanos, como dice su palabra, son los derechos que tienen los seres humanos. Claro. ¿Y qué son los derechos? Los derechos son aquellas acciones que nos permiten a nosotros adquirir, y adquirir en este caso, ¿qué? Los mínimos necesarios para tener una vida digna. Okay. ¿Sí? Entonces, esos derechos son los que le pertenecen a todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos. Estos derechos yo no los puedo ni renunciar, ni venir a negociarlos, ni tampoco transferirlos, porque son derechos que simplemente por el ser humano, ya yo llego, como quien dice, con el pan debajo del brazo, Claro. pero con los derechos humanos Claro. debajo del brazo, porque son esos mínimos para vivir una vida en condiciones dignas. Perfecto, doctora. Entonces, habría que resaltar algo muy interesante que usted mencionaba, y es que estos derechos humanos pertenecen a toda persona. Así que por esta línea va mi siguiente pregunta, porque parece obvio, digamos, para la comunidad puede sonar muy simple, muy básico, pero al derecho le interesa mucho el concepto de persona. De hecho, en todo lo que yo llevo en la carrera se ha discutido mucho alrededor del concepto de persona. Entonces quería preguntarle, bajo su experiencia, ¿cómo definiría usted a una persona? O académicamente, ¿cuál sería el concepto que daría de persona? Yo le encontré realmente el sentido a lo que nos dice el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que nos dice que todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos, y dotados de razón como de conciencia. ¡Wow! Interesante. Entonces, ¿cuál es el sentido y el alcance de esta definición, que para mí es la mejor adecuada? Sí. Y es que nosotros debemos entender, primero,
Persona es todo aquel ser humano dotado de razón y de conciencia. Ok, dos elementos, razón Dos y elementos, conciencia. Ok. razón y conciencia. Y además, que es que todos nosotros nacemos libres e iguales, pero esa libertad y esa igualdad, ¿en qué factores? En dignidad y en derecho. Sí. Entonces, no debe haber ningún tipo de distinción para garantizar esa dignidad, y esa dignidad, si nosotros hacemos una introspección, es vivir como se quiera. Entonces Sí. viene desde el concepto de la libertad, Claro. y la libertad tiene muchos derechos: la libertad de conciencia, la libertad de opinión, la libertad de locomoción, Exacto. el libre pensamiento, la libertad en cuanto a mi personalidad. O sea, se ¿cierto? podría decir que el mismo concepto de persona ya nos está otorgando los derechos iniciales, que son libertad e igualdad, como lo mencionaba, ¿no? Claro, y todos aquellos que nos ayudan a materializar el estar bien y en vivir en un ambiente que no me genere a mí, en este caso, torturas, tratos crueles e inhumanos. O sea, vivir como se quiera, estar bien y vivir en un ambiente libre de daños o afectaciones a la persona y al ser humano. Totalmente. Ok, bien interesante, doctora. O sea que el concepto de persona es más amplio de lo que parece. Totalmente. Además que, ¿quién nos da también esa connotación o cómo adquirimos la calidad de persona? Nos lo da el derecho, nos lo da la ley. Realmente, en todo acto que nosotros hagamos, en que interactuemos tanto con nosotros mismos como otra persona, todo acto debe llevar humanidad. Humanidad, muy interesante. Doctora, ahorita me estaba acordando de algo bien, bien elemental, y es que en nuestro continente este tema de persona es bien delicado, porque históricamente, no sé si de pronto nuestros intelectuales lo recuerdan, cuando llegan los españoles a nuestro continente y se produce la conquista de la tierra en la que hoy vivimos y habitamos, se decía que los indígenas no eran personas, se decía que eran seres que podían ser extraterrestres, que podían ser personas, seres que no tenían o no merecían derechos, que podían ser incluso objetos, se les cosificaba. Por eso quería hacerle esa pregunta de qué puede ser como tal persona, porque incluso Bartolomé de las Casas, si no estoy mal, era el que predicaba este cambio y decía, no, es que ellos son personas, ellos aunque sean de otro color, aunque sean de otra raza, aunque vengan de otro lugar, sí son personas. Entonces, bueno, ahí cerrando ese punto me parece bien interesante lo que estamos hablando. El escritorio de Luis.